Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, bienvenido al podcast. Hombre, muchas gracias por invitarme, Toño, te lo agradezco mucho. Fíjate que siempre había querido platicar tanto contigo como con tu socio, y se dio la oportunidad de que te conocí ahora en el foro Forbes. Dijo, oye, ¿sabes qué? Pues déjame lo invito. Y siempre me gusta empezar los episodios con una pregunta y es, siempre hay una decisión en un empresario que cambia el destino de su vida. O sea, haz de cuenta que hay una decisión que te lleva del punto A al punto B, y que lo cambia todo, ¿no? ¿Cuál es esa decisión que tomaste que cambió tu vida como empresario para siempre? Buena pregunta, buena forma de empezar. Primero que nada, agradecerte también por la invitación. Yo muy feliz de estar por acá. Mira, yo creo, así de bote pronto, lo primero que se me viene a la mente, me acuerdo en mi primer trabajo. O sea, me acuerdo que estaba estudiando en el TEC de Monterrey y había un programa en Semana I que era básicamente, yo estudié negocios internacionales y la semana ahí tal cual era ir con pymes que eran proveedores de Ternium. Sí. Y básicamente te peleabas como que un puesto al final de la semana ahí para quedar como en una de las empresas trabajando, ¿no? Era como que el premio. Era como que el premio. Eran 5 equipos, 5 pymes que eran de Ternium y pues bueno, al final daban 5 trabajos, ¿no? Sí. Yo estaba creo que en cuarto semestre de carrera estudiando negocios internacionales y agarran a 5 personas. Yo era el único que estudió negocios internacionales, todos los demás eran ingenieros industriales, que pues era más un trabajo de consultoría, que es más común para ese tipo de carrera, no tanto para... Más sistémico, haz de cuenta. Más sistémico, 5S+1, ISO 9000. Yo no estaba muy informado, pero pues la verdad siempre me ha gustado mucho trabajar desde chiquito. Fue algo que me inculcaron mis papás, mis abuelos desde pequeño y pues era como mi primer trabajo formal como consultor. Me acuerdo que trabajé 6 meses en ese trabajo, que era ir a la planta a como intentar poner pues ciertas normas que para una empresa o un trabajador de 25, 30 años que llevaba trabajando en esta empresa, pues es complicado ponerle como que ciertos pocayoques o ciertas como que estructuras que tienes que tener para formalizar un poquito los procesos. Hago el proyecto 6 meses y me ofrece chamba el director de la empresa a la que estábamos haciendo el proyecto. ¿Qué empresa era? Se llama Tubos Regios. Tubos Regios. Un shout out ahí para Tubos Regios. Por darte la oportunidad. Sí, claro. Me acuerdo, digo, no va a quedar también por lo siguiente que voy a decir, pero me acuerdo que me invitan a trabajar, le digo que sí. Sí. Y era un trabajo que realmente no me gustaba mucho. O sea, era como que algo como para estar ocupado, pero recuerdo cuando voy mi primer día a trabajar el lunes. Me acuerdo que era el lunes, estaba en la mañana manejando hacia este trabajo y empecé a sentir un peso, pero fuerte, así en la espalda, como cuando estás chiquito y no quieres ir a la escuela, tal cual. Sí. Y me sentí muy pesado, me sentí como que agobiado. ¿No lo sentías como el primer día de clases? No. Y dije, no manches, claro que no. O sea, digo, a pesar de que era el primer como que trabajo formal, dije, híjole, esto no me gusta. Y me dio una vuelta en U, tal cual, y no fui a trabajar. Le mandé mensaje que, oye, discúlpame, gracias por la oportunidad, pero pues muchas gracias, ¿no? Y ¿Qué pasaba por tu mente? O sea, ¿por qué dijiste, sabes qué, me regreso? Mi indicador fue que si estás haciendo algo y, o sea, no te sientes cómodo yendo a trabajar, o no te sientes pleno, o no te sientes feliz yendo hacia tu trabajo, ese es un súper indicador de que no estás en el lugar correcto, siento yo. Así que yo digo, obviamente esa fue como que a una edad muy temprana, yo creo que tenía unos 22 años, pero como que el guiarme de mi intuición en ese momento, luego desencadenó muchas cosas que luego ya hicieron que terminara pues con el proyecto que tengo ahorita, ¿no? ¿Y cómo estuvo eso? O sea, te diste la vuelta, mandaste el mensaje, llegaste a tu casa y ¿qué te dijeron? Llegué a mi casa y nada más les dije que no, pues que me quería, o sea, digo, estaba estudiando y trabajando, ¿no? Luego ya posteriormente ya empezó otra carrera otra carrera laboral, pero ya más enfocada a ventas, que ventas era algo que desde chiquito a mí siempre me gustó mucho. También me gustaba como que esta idea romántica, ¿no? Que muchas veces te ponen en películas de que véndeme la pluma, ¿no? De tipo que Wolf of Wall Street. Sí. Obviamente mucho más inmaduro y un poquito, pues más romantizando un poquito el trabajo. ¿Qué vendías? Pero me metí a trabajar en una empresa de logística. Okay. Un servicio, agencia aduanal.
Un trabajo, la verdad, muy bueno. Ahí estuve por los siguientes 4 años desempeñándome como primero ejecutivo comercial y luego ya gerente comercial. ¿Ya te habías graduado o todavía no? Estaba mientras me graduaba y graduado ya también. Okay. Que sí iba también un poquito más con mi carrera, con negocios internacionales. Okay. Ahí duré 4 años. Ahí tal cual lo que es particular de la agencia aduanal o de los servicios logísticos es que particularmente el servicio de un agente aduanal es complicado el tema del cierre de venta. Yeah. Porque es un servicio que dura... no hay mucho cambio entre proveedores. Sí. El agente aduanal te puede durar 15, 20 años. Y como ya se sabe tus procesos y tus fracciones de tu cliente o como tu cliente particular, sí, difícilmente vas a cambiar de agente aduanal. Así que estuvo muy interesante y fue una curva de aprendizaje buenísima. El empezar a hacer cartera desde cero, pues a una edad tan joven, ¿no? ¿Cómo sales a vender ese servicio? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Es mucho de vender en frío? Sí, definitivamente sí. Al principio pues era acompañar a los otros comerciales, ¿no? A escuchar la presentación. Era una presentación comercial, para mi gusto, un poco larga porque duraba como 1 hora completa hablando tú. Yo siento que el cliente también pues, se puede desesperar un poco, pero sí, pues es básicamente cold calling y ver la manera de empezar a hacer cartera. Entonces, ahí yo creo que parte de lo importante para no perder mucho el tiempo es saber segmentar correctamente. Okay. Que eso es lo más importante. Yo creo que para hacer una buena venta, el 80% es segmentar correctamente, ¿no? Y en ese entonces no había Zoom, me imagino. ¿O era Skype o qué onda? O sea, ¿o tenías que ir presencial y venderlo ahí? Sí, era mucho de ir presencial a venderlo ahí. Fueron muchos nos. O sea, yo me acuerdo que los primeros 3 años, me acuerdo que el primer cliente que cerré, y ahí me di cuenta también de la dimensión, mínimo en tema de comisiones. Sí. De cuánto volumen se necesitaba realmente para ya tener un cliente que pueda darte pues una comisión o comisiones para vivir realmente. Me acuerdo que para cerrar mi primer cliente me tardé como 1 año y medio. ¿1 año y medio? Sí, 1 año y medio como en lo que me capacitaba de los servicios. Es un tema muy particular también. Sí. Como que también varía mucho la diferencia, las diferentes operaciones que tenga el cliente. Y lo cerré, era un cliente que tenía como unas 30 operaciones al mes. Okay. 30, 40 que pues tú dirías, oye, pues suena bien, más o menos. Pero me acuerdo que el momento en el que llega la comisión eran como 250 pesos de comisión. De los 30 movimientos. De los 30, 40 movimientos. Así que me acuerdo que sí me pegó muy duro. Me acuerdo que lloré inclusive. Sí. Porque dije, no manches, ¿qué es esto? O sea, no es posible. Sí, llevo 1 año y medio dedicándole... Pues, o sea, sí echándole muchas ganas y sí yendo a muchas horario laboral completo. Puntos para 200 pesos. Dije, no manches, o sea, ¿qué voy a hacer aquí? Sí. Me acuerdo que platiqué con el director general, que es mi tío, que es Rafael Peña, ahí de Grupo I. Y le dije, oye, tío, no, o sea, ¿cómo? No, o sea, me sentía muy agobiado. Y me dijo, la neta, pues así está, así es esto, ¿verdad? O sea, si quieres un cliente que te pueda dar mucha comisión, pues necesitas que sea un cliente de 500 operaciones, 800, y ahí la prospección también cambia. No, y a la par, conforme vas creciendo la cartera y va aumentando la cantidad de movimientos que haces al mes, pues lógicamente al que le va bien es al que tiene 10,000 movimientos al mes, sí, ¿no? Sí, claro. Pero ahí fue muy buena escuela, sobre todo para el tema comercial, y en base a la par de eso, pues ya también se presenta la oportunidad de un emprendimiento ya como el mío. Yo tuve varios intentos de emprendimiento que yo creo que eso es algo importante de mencionar, que pues yo considero que difícilmente te va a salir como que a la primera. A la primera. ¿Cuál fue tu primer intento de emprendimiento? Es de que el primer así formal fue un negocio de trajes que se llamaba Cabal. Okay. Era un negocio de trajes a la medida. Así seguramente conoces Harris & Frank, Gallo Azul. Sí. Más o menos similar, pero sin local. Así que era como que más sobrepedido. La verdad es que era un negociazo porque ibas tú a la casa del cliente, le tomabas las medidas, te daban un anticipo del 50% y luego mandábamos a pedir el traje, la medida. todo. Llegaba, se lo probaba, había un ajuste con sastrería.
hacías el ajuste y luego ya se lo entregabas y te pagaba el resto. Ok. ¿Tú ibas y hacías todo ese proceso al inicio? Al principio esa idea no fue mía. Esa idea la tienen dos amigos míos, dos buenos amigos, cuando se van a estudiar a China. Ok. Así que ahí pues los trajes salen muy baratos, se agarraron el proveedor de allá y me invitan a participar en el proyecto. Ok. Sí. ¿Y qué sucede con esa empresa? Fíjate que está interesante. Yo creo que ellos lo veían, digo, estábamos muy chavos, ¿no? Yo creo que lo veían un poquito más como un side hustle. Okay. O sea, podías tener pues tu trabajo o tu estudio y tener eso como... A la par. Al lado, sí. Yeah. Así que pues yo creo que por lo mismo nunca floreció a algo más grande porque pues no estábamos como que... Súper enfocados. Enfocados y también pues en la misma como que página de, oye, pues a lo mejor uno quería tener un local y ya constituir y ya empezar como que, sí. O sea, prospectar, que naturalmente pues tienes que invertir en cualquier negocio. Y pues, sí, o sea, si hay como que discrepancia en los socios de cómo ves la visión del negocio, pues naturalmente se desbalancea. Se desbalancea un poco, sí. Fíjate que yo, cuando tenía 15 años, puse mi primer emprendimiento. Okay. Y era, bueno, no era sastrería, pero era una tintorería. Ok. Y se llamaba Sin Arruga. Y la propuesta de valor era que lo recogíamos en la mañana y en la noche te lo entregábamos. Ok. Pero pues yo no sabía manejar ni nada. Y me acuerdo que mi papá me compró un Atos, un carrito así súper chiquito. Y en ese yo me iba sin licencia ni nada. ¿Manejando? Sí, manejando. En el sótano de mi casa teníamos a alguien que era la que se encargaba de hacerle la tintorería a la ropa. Yo iba en la mañana y luego me iba a la prepa, agarraba las cosas y luego iba y las regresaba. Al final, pues me enfoqué más en la prepa, pero también como que fue mi primer emprendimiento relacionado. Claro. Yo siento que son importantes, o sea, es bien importante como que mínimo empezar algo, no importa la edad, porque te fogueas muchísimo. O sea, yo creo que son aprendizajes que... Vas agarrando callo al final. Vas agarrando callo y son como este tipo... Eso no te lo pueden enseñar en la escuela. O sea, tal cual como que necesitas vivirlo, necesitas intentarlo, necesitas hacer a tocar puerta, necesitas vender, necesitas hacer como que todo eso para que lo puedas poner en práctica ya a lo mejor en el siguiente emprendimiento o agarres cualquier tipo de información y la apliques en el futuro. Fíjate, yo lo que he visto mucho es como que tienes que ir agarrando como empezar a hacer esa capa de lo que está pasando en el momento. De que, oye, a ver, ya fui y me rechazaron, de que no te puedes agüitar, güey. O sea, tienes que seguirle para vender otra vez, ¿no? Claro. Entonces, como que entre más temprano lo hagas, yo creo que más rápido vas a tener como que este éxito, ¿no? Sí. Oye, ¿y de ese emprendimiento qué sucedió? ¿Se separaron y luego a dónde te fuiste? Sí, nos separamos. Luego ya me metí a trabajar en la agencia aduanal. Ahí estuve... O sea, como que la agencia aduanal siempre estuve trabajando... A la par de varios intentos de emprendimiento. Luego me voy yo a estudiar a China un verano. ¿Sabías chino? No sabía chino. No, me fui porque me dijeron que estaba muy padre Shanghai y sí es verdad. ¿Y si estaba padre? Está muy bueno. Sí. China en general es una locura. O sea, sí, también para inspirarte de cualquier negocio, yo creo que vale la pena echarte la vuelta para allá. Y estando ahí en China, me fui a Hong Kong a estudiar. Y en Hong Kong, haz de cuenta que estaba con pura gente de la universidad, ¿no? Yo me acuerdo que estaba un poquito más grande. Yo fui fósil en prepa y también en carrera. ¿Fósil porque no te giraba o fósil porque no le echabas foco? Pues yo te diría que nunca fui muy aplicado en clases, realmente. En las clases que sí me interesaban, sí. ¿Eras de los que se volaba las clases? También poquito, sí. Pero como o sea, total, iba un poquito en este verano y me acuerdo que cuando estábamos entrando a un lugar, ya no me acuerdo cómo se llama, pero era un restaurante que la cheve y la comida... Estaba baratísima, que costaba como unos $10 de Hong Kong y podías comer y tomar lo que quisieras. ¿Qué dices? La comisión del transporte. Oye, y me acuerdo que fui y estaba ahí con puros chavos y chavas y así, y entran dos chavos de Guadalajara, güey. Y los veo y estaban muy bien arreglados y me acuerdo que les saqué plática y resulta que eran de mi edad. Y ellos estaban ahí de negocio, estaban exportando chía y aceite de aguacate a China. Okay. Me acuerdo que los escuché y como que me empezaron a platicar y me dio muchísimo fomo. Fue que, cabrón, qué pedo, yo estoy aquí como que echando cheve y la comida y todo. Y estos güeyes están aquí haciendo negocios de que, oye, pues, no me quiero, o sea, me dio fomo, ¿no? Sí. Así que regresando de ese viaje,
me puse a investigar y dije, oye, pues si hay mercado para aceite de aguacate, chía y miel de agave, seguramente hay para más, ¿no? Para todo. Así que justo en ese momento todavía existía lo que era ProMéxico. Así que ProMéxico, no sé si te acuerdas, pero eran unas oficinas que había en todos los países, la gran mayoría de los países del mundo. Y era como un tipo de embajada de negocios mexicanos. Estaba buenísimo. Así que cuando regreso de Hong Kong, dije, oye, pues yo también voy a exportar aceite de aguacate. O sea, es lo mismo. Así que me acuerdo que me metí a una base de datos, pagué creo que $200 para que me suelten los 10,000 proveedores de aceite de aguacate en México. Y empecé a mandar correos. Oye, ¿cómo estás? Tengo una empresa súper fregona aquí en Monterrey. Yo ya exporto a China. Me gustaría que me pongas el aceite de aguacate en el puerto de Shanghai. Muy similar a como lo hacían estos chavos, ¿no? Y tú solamente eras el conecte. Yo era... Sí, pues haz de cuenta que funcionarías como un intermediario, ¿no? De que, oye, pues ya tienes el proveedor, nada más faltan los clientes, ¿no? Que pues era lo más complicado, los clientes. Sí. Así que me acuerdo que marco a ProMéxico aquí en Monterrey, y haz de cuenta que los de Monterrey, la chamba es conectarte con los que tú quieras, ¿no? Así con los de Hong Kong. Sí, así que marco aquí a la oficina de Monterrey de ProMéxico y les digo, pues soy productor de Monterrey, tengo aceite de aguacate, tengo chía, tengo miel de agave, me gustaría abrir mercado a China, pues pónganme en contacto con ProMéxico China, pues para ver que ellos, o sea, literalmente ellos tienen una cartera de clientes que buscan productos de México, de China. Así que pues ya empiezo a hablar con la persona de ProMéxico y me dice, oye, no, pues sí, es que la verdad es que aquí sí hay muchos clientes, te podemos pasar tu información, pero la verdad es que no hay cómo venir aquí a venderles personalmente. Los chinos pues tienes que venir físicamente para crear una relación de confianza y para que confíen en ti y todo. Y me acuerdo que les dije, no, pues sí, obvio, pero pues yo no tenía dinero en ese momento, o sea, me pagan $200 las comisiones, ¿verdad? Así que me dicen, de hecho hay una feria que por primera vez en la historia de China va a ser una feria enfocada para que los chinos compren en vez de que tú vayas a comprarle a los chinos. Se llama CIE, la Chinese International Import Expo, la primera en la historia, en Shanghai. Y te lanzaste. Y le dije, oye, sí, pues suena muy padre, ¿cuánto cuesta? No, pues vale $5,000 el stand. Y yo, no, pues bueno, ok, se acabó el sueño ahí. Sí. Pero luego me dijo que, oye, no te apures, hay un subsidio de parte del gobierno que estamos a los productores de Nuevo León, estamos regalándoles el stand. O sea, los $5,000 lo regalamos, nada más tienen que cubrir el hospedaje y el vuelo. ¿Y para esto ya tenías el proveedor bien de confianza? No tenía nada. No tenía nada. Pero obviamente dije que tenía todo. Total, me registro, quedo en la participación, me regalan el stand de $5,000. Y pues bueno, consigo un vuelo de $9,000 para Redondo, Shanghai, que también estaba increíble el precio. Y pues fue como, oye, pues ya tienes el espacio, necesitas conseguirlo y llenarlo de productos. Yo no tenía nada, de nada. Así que yo era muy fan de un producto que seguro lo conoces que se llama Chocobleas. Sí. Así que literal marco al corporativo y le digo, oye, pues soy Jorge Vallarta, voy a ir a una feria en China. Me gustaría distribuir Chocobleas en China. Y luego me dicen que, a ver, aguántame. Y me pasan al dueño, ¿no? A Juan Carlos Durán se llama. Un saludo para Juan Carlos. Fíjate, te voy a poner ahí una pausa. Yo siempre pensé que era Chocobleas, pero si lo lees es Choqueobleas. Sí. Choqueobleas. Es que por el INPI ahí es como... Sí. Sí. Pero total, hablo con Juan Carlos. Y me dice, oye, pues ¿quién habla? Y yo, no, pues habla Jorge, pero oye, pues voy a China, le platico. Oye, voy a China, ¿cómo están? Y me dice, oye, pues la neta, apenas estamos abriendo mercado en México, pero... Pues si vas a China, wey, te regalo un chorro de producto y si conectas algo, pues ahí vemos cómo nos arreglamos, ¿no? Así que nos llevamos 2 maletas llenas de chocobleas de las chiquitas, llenísimas, pero no era suficiente producto. Así que me acordé de los 2 chavos que conocí en Hong Kong. Y les hablaste, y les hablé. Y les dije, oigan, conseguí este stand en China gratis, ustedes vengan y luego vemos cómo nos arreglamos de lo que cerremos allá. Total, vamos a la feria, nos va muy bien ahí en China, intentando vender chocobleas y aceite de aguacate y chía. Nos regresamos y luego ya tengo una buena relación con ambos. Con los de Guadalajara. Los de Guadalajara. Y empezamos, hicimos una sociedad para exportar los productos que ellos tenían, pero a Estados Unidos. Así que eso fue como por el 2019, finales del 2018, principios del 2019. Pero en China no cerraron ningún cliente. En China cerramos un cliente de chía. Ya.
Sí, ya se cuenta que ese era un contenedor que mandábamos. Pero lo interesante para mí, sobre todo por la cercanía que tenemos aquí de Monterrey, Estados Unidos, era Texas, ¿no? Que Texas también era como que un mercado muy interesante. Así que, digo, también de una forma muy práctica y muy medio romántica de ir a vender, pero me acuerdo que me mandaban producto y lo que hacíamos era no, digo, de ahí también es la razón por la que nace un poco Groovies, porque esos productos que teníamos, que era el aceite, chía y miel de agave, no transformábamos nada. O sea, básicamente era comprarlo como un white label, le ponía nuestra marca, una empresa en Guadalajara. Sí. Y nos mandaban el producto terminado y luego ya nosotros buscábamos abrir mercado. Así que me mandaban a mí cajas y cajas de producto. Yo llenaba una camioneta aquí en Monterrey y me iba manejando 8 horas hasta Houston. ¿Y no te decía nada de la frontera? Como ya había estado yo en aduana, sabía que en Colombia son un poquito menos rigurosos para la pasada. Ya. Sí, como que de muestras y así. Así que siempre pasaba por Colombia. Ok. Que es la aduana aquí que tenemos terrestre de Nuevo León. Así que pasaba, me iba manejando 8 horas y tenía un fuerte amigo en Houston. Y luego de Houston era como mi base, me quedaba como 2 semanas allá. Ahí yo ya había renunciado del trabajo de la agencia aduanal. Ok. Y como que me lancé así como Sansón, güey, a vender a Estados Unidos, que es un mercado complicadísimo. Sí. Y pues llegaba a Houston y de ahí iba a tocar puerta. Y ahí sí era venta de tocar puerta. De Houston a Austin, a San Antonio, a Schertz, a Laredo, a todos los lugares que tuvieran tiendas especializadas que se pudiera vender aceite de aguacate. Y aparte, me imagino que vender en inglés y vender en español es completamente diferente, ¿no? Súper diferente. Tienes que tener... ¿Cuál es la diferencia? Pues, sobre todo el americano con esos productos que eran tan particulares, tenías que informar y pues educar mucho al consumidor. O sea, en ese entonces el aceite de aguacate ahorita ya se suena mucho y en Estados Unidos también. Pero en ese entonces no entendían la diferencia entre el aceite de aguacate porque era más caro que el aceite de oliva. La miel de agave, no sabían qué era el agave. La chía, no tenían ni idea qué era la chía. Así que pues eran productos muy especializados. Justo cuando estábamos mandando el primer embarque, nos tardamos un par de meses en moverlo y apenas acabamos de cerrar un deal interesante con un distribuidor regional, que ahí es muy complicado vender directamente a la tienda. Tienes que sí o sí tener algún distribuidor, tanto regional o nacional, como para poder llegar a tiendas. Cerramos con un distribuidor regional ahí en Schertz, Texas, y que iba a cubrir toda la zona de Texas. Y se empieza era como diciembre, enero del 2020. La pandemia. Justo antes de la pandemia, en enero, fue un rollo porque hubo un chorro de protestas de Trump. Ya. Así que había como, creo que fue lo del Capitolio, que hicieron un desorden. Ah, ya. Así que hubo mucho... Los que entraban con pistolas. Sí. Así que en Texas, sobre todo, que es un estado pues muy rojo, hubo un chorro de raids y haz de cuenta que nuestros 3-4 clientes que teníamos ahí en Texas, todos los saquearon horrible. Ya. Y la mercancía que teníamos... Justito antes de que empezara la pandemia pudimos colocarla con un comprador de Polonia y le vendimos todo. Okay. Así que de esa mercancía que mandamos sacamos algo de capital los 3 socios, pero pues estaban en stand-by todavía, como que no nos había ido tan bien, pero habíamos recuperado la inversión y un poquito más. Y pues bueno, pues stand-by, ¿no? Para este entonces llega pandemia y pues el mundo se para. Sí. Y yo ya me había quedado con la idea me había gustado la industria de los alimentos, me había gustado como que también ese nicho de productos saludables. Ya había ido a varias ferias en Estados Unidos, en Dallas, en Houston, en San Antonio, como que notando un par de las tendencias que venían para el mercado americano. Sí. Y recuerdo que estábamos como junio, julio, y invito a Rodrigo Marcos, que es mi socio, a mi casa. Se viene Rodrigo y Roberto Califa. A echar unas cervezas tal cual. Rodrigo, para esto, él había trabajado en la empresa familiar de su familia, que es Slamby, que son pañales, también productos de consumo, y también tenía un background trabajando para Nielsen. Okay. Nielsen hace estudios de mercado también para productos de consumo, él estaba en un proyecto de Coca-Cola. Así que pues yo estaba recién como que salido de esta experiencia, la verdad,
es que no había sido un win, pero para mí yo había aprendido muchísimo. O sea, abrí Ya. una LLC, abrí una cuenta americana, empecé Ok. a tener de que nuestros primeros clientes americanos. Así que yo lo vi como de que, oye, no manches, esta escuela tal cual es la mejor que puedo tener. Sí. Y Que es la escuela real de la es una vida escuela real, tal cual. Y total, cuando estábamos ahí en pandemia en mi casa, yo ya había tenido la idea, sobre todo porque soy muy comelón, de un cereal tal cual. O sea, Ok. me encantaba la idea de un cereal que podrías comértelo y que en vez de que te haga daño, te haga bien, ¿no? Así de sencillo. Ok. Güey. Y me acuerdo que estábamos rebotando ideas Rodrigo y yo, y empezamos como que a aterrizar de esto, ¿no? Yo le empecé Ok. a platicar, oye, pues estaría bien un cereal de quinoa. Tenía muy presente la quinoa precisamente porque había ido a Estados Unidos, había visto algo como que similar. Que esté saludable, que esté brandeado padre también, como que diferente. Sí. Siento que podría hacer un buen impacto. Y justo nos echamos ahí nos echamos varias cheves, ya nos levantamos el siguiente día y Rodrigo me dice, oye, no me acuerdo de mucho ayer, pero lo que sí me acuerdo fue de lo del cereal, suena muy padre. Él se metió a investigar en la base de datos de Nielsen y justo estaban analizando que venía lo que para México es la NOM 051, empezó en Chile. Ok. Así que él ya sabía que iba a venir una norma como para regular el azúcar, la grasa saturada, todo. Que eran los etiquetas negras. Sí, son los sellos de exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, todo. Así que él ya sabía que iban a venir este tipo de sellos. Y me dijo, oye, el cereal que estás diciendo, estaría con ganas de hacerlo, pero sin sellos, ¿no? Ok. Y ahí fue cuando empezamos como que a aterrizar un poco la idea de, oye, pues padrísimo un cereal. También nos dimos cuenta al momento de hacer como que el benchmark, ir al anaquel de los cereales, vimos que había falta de innovación precisamente en el anaquel de los cereales, a pesar de que en las bebidas, en los snacks, ya había habido mucha innovación de diferentes marcas, Sí. tanto mexicanas o nacionales como americanas. Específicamente en el anaquel de los cereales faltaba innovación. O sea, estaba Sí. tu jugador relevante que es Nestlé, tu jugador relevante que es Kellogg's, Y de ahí no salen. y de ahí no sales. Sí. Y inclusive también estaban como las opciones tradicionales de cereal, un Zucaritas, un Nesquik, un All Brand y todo un eso. Ciniminis, que son un poquito más de indulgencia, que digo, tú te lo comes y sabes que pues, son opciones con un poquito de azúcar. Y esas, al momento de ver la etiqueta y los ingredientes, cuando vimos la cantidad de azúcar que tenían, se nos hizo algo ridículo. Mínimo, de mi lado, yo me quedé impactado porque decía, ¿cómo es posible que en un bowl de cereal de 30 gramos, que 30 gramos no es mucho, o sea, te estoy hablando que es un bowl del Sí. tamaño de mi mano, estés metiéndole 14 gramos de azúcar? O sea, estás hablando que es la mitad de lo que te estás comiendo es pura azúcar. Así que básicamente es un postre de desayuno lo que te estás echando. Ya. Y se lo están dando a los niños. Exactamente, Sí. se lo das a los niños, pues con razón. En la primera y segunda clase estás corriendo todo hiperactivo y luego después del recreo están todos muertos ahí dormidos, ¿verdad? Por esos picos de azúcar que tienen al momento de desayunar eso. E inclusive también las opciones que dices tú, bueno, pero esa se llama Zucaritas, pues obviamente va a tener azúcar, ¿no? Pero las opciones también que se pintaban como saludables, o sea, la cajita blanca con la miel, el arándano, la nuez, volteabas a ver para ver la cantidad de azúcar y muchas veces tenían igual o hasta más azúcar. Así que Pero todo era cómo lo brandeaban y se lo vendían al consumidor. exactamente. Yo a mí me gusta ponerlo como este ejemplo, ¿no? Yo creo que el consumidor, si tú vas al Oxxo y te echas una Coca-Cola, tú sabes que la Coca-Cola no es buena para ti, pero estás asumiendo las consecuencias. Tú sabes que la Coca tiene mucho azúcar, no es buena, Sí. no es un agua, pero te vas a echar la Coca porque te estás dando ese gusto. Yo creo Sí. que eso, o sea, el tener la libertad de escoger, no hay problema. Lo que no me gusta a mí, y creo que a Rodrigo tampoco, es cuando el consumidor hace un esfuerzo por no tomarse la Coca, agarra el té, Y el té pensando tiene que no está Ya. consumiendo mucho azúcar, pero tiene la misma cantidad de azúcar. Ahí es cuando se Sí. me hace que estás engañando un poquito al consumidor, ¿no? Lo similar con los cereales. Si tú vas y escoges un cereal de indulgencia, pues está bien. Sabes que no puedes desayunar todos los días, pero si te estás echando uno que tú piensas que es más saludable y tiene la misma cantidad de azúcar, ahí es donde yo creo que hay un problema, ¿no? Sí, que justo, por ejemplo, analizando las redes de Groovies, vi que hacían como que unas comparaciones Sí. de todo lo que te puedes comer y luego era como pero con esto te llenas, ¿no? Sí, O sea, sí. por ejemplo, un bowl de Groovies, ¿a qué se compara? Más bien, o sea,
No sé si me cachas mi pregunta. ¿Cuál es la comparativa de todo lo que te puedes comer teniendo Groovies, no? Pues es que mira, realmente ya hay diferentes como pensamientos, ¿no? Ante la nutrición. La realidad es que si quieres mantener una dieta balanceada o adelgazar, es que tienes que consumir menos calorías de las que quemas. Así de sencillo. Sí. Así que bajo esa premisa, un producto que te aporte pocas calorías, puedes comer mucho más de ese producto que un producto que tenga muchísimas calorías y sea poco sí. Producto, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo son las nueces. Muchas personas pues se dan las almendras pensando que es un buen snack. Sí lo es, sí tiene grasas buenas. Pero si te echas 15, 20 almendras, que en mi caso yo me podía echar 30. Así de bonche. Te comes 500 calorías en un segundo y no te da saciedad, ¿no? Así que parte de la premisa que nosotros teníamos era, oye, puedes consumir de este producto en cantidades grandes y como quiera al final no vas a consumir arriba de 150, 200 calorías. Yeah. Que hay otros productos que son más densos calóricamente que te las puedes echar en un segundo. Sí. Así que... Sí, como este influencer que se volvió muy famoso, que era de que un sneaker y luego lo comparaba y era de que, no sé, 100 fresas, 2 bowls de uvas y quién sabe qué. Y dices, no manches, o sea, pero uno mentalmente no mide la diferencia y no sabe leer las etiquetas, ¿no? Sí, estoy 100% de acuerdo. Y eso también yo creo que es padre lo que estamos haciendo ahorita como mensaje de marca, porque obviamente nosotros somos un producto saludable. Pero yo creo que también parte de nuestra comunicación no solamente es como que, hey, compra nuestro producto, sino también informar y educar al consumidor. Sí. Y es lo que estamos intentando hacer ahorita en redes, ¿no? Estamos intentando como que sacar contenido de valor como para que las personas se vayan educando un poquito más. No solamente, oye, ven a comprar el producto, tú lo sabrás también. O sea, sí. Yo creo que ahorita ha evolucionado mucho la forma en la que las marcas tienen que comunicar pues el servicio o el producto que vendan, y mucho de eso es sacando contenido de valor, ¿no? En nuestro caso, sí, pues hace sentido informar y educar al consumidor, pues porque naturalmente un consumidor educado va a saber que los ingredientes son importantes y por ende va a saber que dentro de los cereales Groovies es una muy buena opción, ¿no? Sí, que es como ir a la nutrióloga y no ir a la nutrióloga y la nutrióloga te dice, oye, sí te puedes comer esto, pero no te la bañes tampoco, sí, ¿no? Sí, exactamente. Oye, y me interesa mucho saber cómo pasan de esa fiesta a volver el producto realidad, ¿no? Sí. Me recuerdo, te platico así, me acuerdo que yo ya había hablado y ya tenía como que un poquito hecho. O sea, yo tenía quinoa inflada, ya había visto un par de recetas en Google. Okay. Rodrigo estudió creación y desarrollo de empresas, yo estudié negocios internacionales, no teníamos background como en ingeniería de alimentos. Pero pues tenemos muchas ganas y también yo creo que eso es algo que te ayuda como emprendedor, tener como que esa ingenuidad al momento de empezar, que no sabes toda la chinga que va a hacer, pero pues te animas porque no sabes, ¿verdad? Así que al principio empezamos haciendo pruebas en mi casa, con quinoa inflada, le metíamos creo que aceite de coco, no sé por qué, pero le metíamos aceite de coco, o sea, tal cual era Google, todavía no existía ChatGPT. Que ChatGPT a lo mejor nos hubiera ayudado bastante. Hubiera acelerado. Sí, no, hombre, por supuesto. Pero me acuerdo que al principio teníamos esa premisa. Nuestra premisa era hacer un producto que sepa rico, que esté a un precio competitivo y que no tenga sellos, ¿no? Así que pues está complicado como que cumplir esos 3 pilares. Así que primero empezamos haciendo pruebas en mi casa, en casa de Rodrigo. Como que sí, que no. Terminamos con un producto bien rico. O sea, era un producto, hicimos un cereal de chocolate, de quinoa. Okay. O sea, era como que el primer producto que teníamos en mente. Y al momento en el que vamos a revisar con un ingeniero de alimentos la tabla nutricional, que tú le das como la composición de los ingredientes que tiene tu producto, y él te dice la tabla nutricional, cuánto aporte calórico tiene, cuánta grasa tiene, cuántas proteínas tiene, cuánta fibra, todo. Se lo dimos con la esperanza de que no tuviera ningún sello. Básicamente tenía todos los sellos posibles. Todos los sellos. Todos. Hasta los que no debería de tener un cereal. O sea, por ejemplo, los cereales, hay unos cereales que le meten aceites de semillas que son malísimos. Nosotros le habíamos metido aceite de coco, pero no es necesario para la producción. O sea, le metimos porque nos dijo Google, ¿verdad? Ya. Así que cuando nos entregan la tabla nutricional y nos dicen que es súper malo nuestro cereal,
dijimos de que, híjole, pues no, ya se acabó el sueño. Pero por suerte existen ingenierías de alimentos, ¿no? Sí. Así que ya hicimos sincronía y sinergia con unas ingenierías de alimento que nos ayudaron muchísimo ya con la premisa de lo que estábamos buscando para desarrollar el producto. ¿Cómo es la consultoría que lleva una ingeniera de alimentos, ¿no? O sea, Tú vas... ¿cómo te guía? Sí, vas y tú le dices más o menos el producto que quieres, le das un par de referencias del producto que estás buscando. Ya. Y luego le pagas como por proyecto. Así que... Okay. Como un consultor, haz de cuenta. Como un consultor, y también te ayuda mucho como para hacer pruebas y ver como que la composición química del producto y demás. Nosotros le dijimos, no queremos que tenga ningún ingrediente artificial. O sea saborizante, sea colorante, sea cualquier ingrediente artificial no lo queremos. Queremos hacer un producto completamente limpio, que voltees a ver los ingredientes y sepas qué es lo que te estás comiendo, sepas identificar los ingredientes también, que sepa rico, o sea, que un niño de 5 o 6 años pueda comer el cereal y que se lo pueda, o sea, que no le haga berrinches a la mamá, que lo pruebe y que le guste, que tenga un precio competitivo. Sí, que no sea un brócoli o una zanahoria. Exacto, y que no tenga sellos, ¿no? Así que nos tardamos... Como a la par empezamos a hacer también el branding. Nosotros teníamos muy claro de cómo se tenía que ver el cereal. O sea, sabíamos que tenía que verse como un cereal tradicional, pero con los ingredientes de un cereal saludable, ¿no? Así que por afuera visualmente tenía que ser atractivo, tenía que verse divertido, disruptivo, como llamativo, para también para que también cuando estés pasando por el anaquel lo voltees te a llame ver. la atención. Exactamente. Sí. Así que pagamos el branding a la par de cuando estábamos haciendo el desarrollo del producto. Nos tardamos, yo creo, en total como unos 11 meses en llegar como a la formulación exacta de lo que estábamos buscando. ¿Y a la par ya tenían el nombre ustedes? Justo la agencia de diseño que nos hizo el branding y que nos hizo como que la caja y demás, nos dio 3 opciones. Nos dio Groo Bites, nos dio Jumpster y Goodly. Eran las 3 opciones. Nos había gustado Groo Bites. Y me acuerdo que era un sábado, yo creo, como a las 3 de la mañana. Me van a decir que estamos bien desvelados los Groovies, sí. Pero me marcó Rodrigo como a las 2, 3 de la mañana. Y nos había gustado mucho Groo Bites. Y también tuvimos la típica sesión de cuando estás pensando en el nombre, ¿no? Típico. Sí, el brainstorming. Brainstorming, los dos con la bolita así pegándole. Me acuerdo en casa de mis papás. Y poníamos los típicos ejemplos, ¿no? Amazon, de que, güey, Amazon está con ganas. ¿Por qué? Porque está cortito, es fácil de pronunciar, es algo que también tienes ya en tu cabeza y medio lo puedes como que identificar de cierta forma, fonéticamente se escucha bien, y como que todos estos nombres, ¿no? Como que icónicos, y le damos un poquito de vueltas. Nos gustaba Groo Bites, pero como que le faltaba algo, los dos sentíamos que le faltaba algo. Y Rodrigo, yo creo que tuvo un momento de epifanía porque me marcó y me dijo, oye, ya sé cuál va a ser, y va a ser Groovies. Así ya. Me lo dijo. Él dice que rebatimos un poquito. La verdad es que yo me acuerdo que le dije luego que sí, porque está bueno el nombre, realmente. Sí, o sea, es algo medio catchy, está como también divertido, puedes jugar mucho con el nombre. Austin Powers a los dos nos gusta mucho, así que también como que algo por el estilo. Fíjate que hay algo bien interesante. O sea, si lo ves desde otra perspectiva, el nombre es algo muy importante que llegan los cofundadores. Uh-huh. Entonces yo creo que, por ejemplo, que se los puso la agencia, y si igual a ustedes se les hubiera ocurrido Groo Bites, hubieran puesto Groo Bites. Sí, pero sí. No les agradaba a ninguno porque no habían puesto como algo la cuchara de propia, ustedes. ¿no? Sí, la cereza del pastel, ¿no? Sí, 100%. Pero definitivamente te puedo decir que nos gustó mucho el nombre y nos hizo como que sentido luego. Sí, que hace el match. Sí, pero o sea, como que desde la forma en la que se pronuncia, mucha gente de repente se batalla y dice Grovis, que eso no me encanta, pero nos gustó mucho desde el principio y no volteamos atrás nunca. Ok. Sacan el nombre, tienen el producto. No, bueno, a ver, es diferente. O sea, y te voy a decir algo. La razón por la que no había alguien innovando en el tema de cereales en México es porque es complicadísimo innovar con cereales en México. ¿A qué me refiero con esto? Si tú haces una bebida, es común o puedes tener muchas maquilas de bebidas, ¿no? Con órdenes relativamente bajas, puedes hacer corridas de producto y va a haber varios maquiladores que te puedan hacer tu bebida. O un snack, o una barrita, o unos clusters,
etc., ¿no? O sea, hay varios productos que son fáciles de hacer dentro de lo que cabe, nada más por la forma en la que funciona la producción. Así que cuando desarrollamos ya la tabla nutricional y la receta final del cereal, que era un cereal que sabía rico, también costeablemente hacía sentido. Recuerdo que la primera vez que queríamos como que hacer la primera corrida como para hacer el MVP y probar, a ver si hay gente que le guste el cereal de quinoa, queríamos originalmente hacer 1000 cajas. ¿A ustedes sí les gustaba? Sí, a nosotros sí nos gustaba. Okay. No, y el producto estaba muy rico, pero pues también... Pues, tenían que hacer el testeo. Es que es el testeo. Nosotros originalmente queríamos hacer 1000 cajas y al momento de ya escalar como que la producción de laboratorio de, oye, ¿te gusta este producto? Sí, está rico, sí. Ah, bueno, buenísimo. Palomita para la formulación. Ya al momento de escalarlo a una prueba ya industrial en la que hagas corridas mucho más grandes, ahí es donde nos empezamos a topar con pared fuerte. Porque no hay maquila. No hay maquilas que te hagan volúmenes chiquitos aquí en México de cereal. Así que eso estuvo bien complicado. ¿Por qué? Porque requieres muchas maquinarias. Requieres como 4 o 5 maquinarias para hacer una caja de cereal. Desde la extrusión, el molino para mezclar las harinas, el secado para que la ponga un poquito duro, para que también haya un tipo de coating del saborizante, la bolsa para hacer como el cerrado de la bolsita que va adentro, el encajado. O sea, cada uno es un proceso diferente y se necesita una máquina diferente. Sí. Así que me acuerdo que buscamos un maquilador. Había alguien que podía hacer extrusión, pero no podía hacer el empacado. O podía hacer el empacado, pero no podía hacer el secado. Así que era muy complicado encontrar a alguien que tuviera todo. Y terminamos dando con una persona en Querétaro. Después de buscar muchísimo, él se dedicaba más a granola. Pero como que tenía la máquina, no lo usaba para hacer cereal. Total, nosotros originalmente queríamos hacer 1000 cajas. Sí. La corrida mínima de él eran 20,000 cajas. ¿Y la de los otros cuánto era? No, había otros. No. O sea, vaya, los otros con los que habían preguntado, ¿cuánto era la mínima? No había otros. O sea, te estoy hablando que los otros que habíamos preguntado no servían porque no tenían para hacerlo todo. O sea, ya te entendí. Él sí tenía todas las máquinas. Él era el único que tenía como que, y ni tanto, o sea, tenía como que casi el 80%. Ya. Pero era el más cercano. Así que nos dice, oye, pues nuestro mínimo es de 20,000, que también para este tiempo Rodrigo y yo estábamos bootstrapeando todo este proyecto. Yo después, no creas que siempre en la agencia banal nada más gané 200 pesos. Luego me fue muy bien porque le terqué 4 o 5 años y empecé a tener más clientes. Yo tenía mis ahorros ahí. Rodrigo también, su trabajo tenía sus ahorros, así que estamos bootstrapeando todo el proyecto, la corrida, el branding, el desarrollo del producto y pues la primera producción. Así que a base de pura plática y convencimiento, convencimos a esta persona de que en vez de 20,000 cajas nos haga 8,000. Así que le bajamos considerablemente. ¿Sí? Hicimos la primera corrida de 8,000 cajas. Pero esa primera corrida de 8,000 cajas, ¿era para ustedes testearlo con 8,000 diferentes personas o para de ahí directo? No, hombre, no. ¿Cuál testear 8,000 personas? No, ahí ya era vender tal cual. ¿Y por dónde lo iban a vender? Desde que nos pasaron el primer render de la caja, o sea, todavía ni siquiera teníamos... ¿Sacaron la página web o qué? Desarrollamos la página, una landing page. Un amigo nos hizo la página por 6,000 pesos, 8,000 pesos creo que le pagamos. Una landing page muy sencilla, pero suficiente como para poder comprar algo de ahí. Y desde antes con el render de la caja, que la caja es bonita, así que como que es llamativa. Y tenemos ya como que la premisa también. Es un cereal que se ve y sabe como un cereal tradicional, pero con ingredientes saludables, va a estar a cierto precio, va enfocado para niños, no tiene azúcar, no tiene gluten, es vegano. O sea, como que muchos diferenciadores que ya habíamos hecho el acercamiento con muchos compradores. Sobre todo aquí en Monterrey, ya habíamos hecho acercamiento. Yo hice una base de datos como de unas 40 tiendas especializadas que ya mínimo te iban a aceptar el producto a consignación, ¿no? Así que esas 8,000 cajas ya las podías colocar en ciertos puntos de venta. Y es algo que yo también de repente cuando me invitan a dar pláticas o que me preguntan así algo, consejos, yo les digo, oye, no se esperen a tener el producto. Desde antes, o sea, ¿para qué te esperas? Desde antes tú ya con una imagen ya puedes venderle y colocar tu producto en 150 puntos de venta, siento yo. Así que nosotros cuando llega la primera producción, que fue el 7 de diciembre del 2021,
que fueron las 8,000 cajas. Fuimos Rodrigo y yo bien felices. Y seguían a la par la pandemia. Seguía ya finales, porque era finales de 2021, pero sí, o sea, todavía. Sí. Me acuerdo que ya teníamos apalabrado varias entradas aquí en Monterrey, sobre todo. Ya habíamos empezado el Shopify. Ya estábamos medio encaminados con Mode también. Que Mode, yo siempre, todos los podcasts que me han invitado, siempre les doy mucho amor porque creo que apoyan mucho, sobre todo a las empresas de Monterrey. Cuando están emprendiendo algo de alimentos, Mode es el primero en levantar la mano para abrirte la puerta y es una muy buena escuela para capacitarte y luego irte ya a un... Creciendo a los monstruos. Sí, exactamente. Así que... ¿Y no se toparon con, por ejemplo, estos monstruos de los cereales? Que los voltearan a ver y de que no voy a dejar que ellos se metan al mercado. No, hombre, no. O voy a... ¿no? Les vale madre, literal. ¿Sí? O sea, eres tan insignificante y tan pequeño que 8,000 cajas... Yo creo que ni les interesa. Bueno, pero ahorita, en estos momentos, si adelantamos el tiempo. Pues yo creo que, digo, a ver, si empiezas a hacer ruido, que cada vez nosotros sí nos hacemos un poquito más relevantes, sobre todo en el tema de lo saludable, digo, es lo que quieres, ¿no? La ventaja que yo siento que se tiene como cuando es una empresa pequeña, una startup pequeña pero sólida, es que eres rápido, ¿no? Así que... puedes tener, o sea, usas tus desventajas a tu favor. Ya. Nosotros, al ser una empresa relativamente pequeña, pues podemos estar muy pegados al consumidor de lo que busca, de lo que quiere. Si vemos que algo funciona, le damos rápido. No hay nada de burocracia para que hacer ciertas decisiones de marketing, de comerciales, lo que sea. Eso ya funciona, vámonos, ¿no? Okay. Y yo creo que ese tipo de rapidez que tienes solamente cuando eres un equipo chiquito pero sólido, tienes una ventaja sobre las empresas súper grandotas que a lo mejor alguien se dio cuenta de algo, pero tiene que ir con el supervisor y luego el supervisor elevarlo para cuando se da cuenta el director de marketing, pues ya pasaron 2-3 meses, ¿verdad? Okay. Así que yo creo que eso es algo que tenemos de ventaja. Pero así fue como la primera vez que nos llegaron esas 8,000 cajas. Pudimos colocarlas en muchos puntos de venta. Todavía me acuerdo con muy buen recuerdo de nuestra primera venta, tal cual fue ese mismo día. Fuimos a una tienda que se llama Malva, está ahí en Gómez Morín, y me acuerdo que llegamos Rodrigo y yo, y me acuerdo que nos pidieron una caja de 4 de chocolate y una caja de 4 de vainilla, y llegamos, ya le habíamos enseñado el render y todo con Daniela. Llegamos, oye Dani, muchas gracias, aquí ya por fin el cereal, aquí te lo dejamos. Y ya, no manches, muchísimas gracias, buenísimo. No, hombre, vas a ver que se te va a vender súper rápido. Órale, ya está, muchas gracias. Luego hablamos. Nos fuimos. Y íbamos manejando y luego como que sí sentíamos raro. O sea, decíamos de que, oye, pues tú fácil la venta. O sea, pero como que nada más fuimos y dejamos el producto y nos fuimos. Sí. Y luego nos marca Dani de que, oye, ¿qué onda? No, la nota de remisión, ¿no tienes? O sea, como que no les cobraron. No teníamos idea nosotros que necesitas una nota de remisión, que tienes que escribir, oye, te dejé 4 cajas de chocolate, 4 de vainilla, fírmale aquí, y luego con eso cobras, ¿verdad? Pero nosotros estamos tan verdes que ni siquiera sabíamos eso, ¿verdad? Así que nos paramos en el Office Max, compramos una nota de remisión y luego ya. Así empezamos, ¿no? Pero así, tal cual. Eso fue como el primer... ¿Y cuánto tiempo tardaron en venderse esas cajas, sabes? Sí, fíjate que cuando... ¿Qué dices? Fui yo y las compré para que se vendieran el mismo día. Realmente sí, yo creo que esto también es bien importante. Si vas a empezar un producto, una empresa de alimentos o de bebidas, sí tienes que estar dispuesto a regalar mucho producto, ¿verdad? Sí, claro. Tu objetivo es que la gente pruebe tu producto. Hicimos 8,000 cajas y... me acuerdo que, pues te digo, fue diciembre, 7 de diciembre fue la primera venta. Ponle tú que se terminó diciembre. Para finales de enero vimos lo que habíamos vendido y ya teníamos que volver a producir tal cual. Así que nos fue muy, muy bien. En menos de un mes se vendió. En un mes y medio, ponle tú. Mes y medio, no que se haya vendido todo, pero con la tendencia de venta que teníamos mensual. Sí. Más lo que se tardó el proveedor o el maquilador para hacer el cereal, ya necesitamos empezar a producir otra vez para no quedarnos sin producto. Y luego ahí, ¿cómo funciona? ¿Ustedes venden el producto en cierto punto a mayoreo y el punto de venta lo vende más alto? Sí. Y él se lleva esa ganancia de diferencia. Sí. Por lo general, digamos que los autoservicios marginan entre el 25 y el 30% de lo que tú le vendas. Ya. Así que tú se lo das a cierto precio, ellos marginan ese 30%. Ese es el precio al consumidor final y pues tú tienes un margen sobre el precio al que tú le vendes al autoservicio.
¿Y qué pasó ya en el primer año de ventas? O sea, en el 2022. 2022, fíjate que empezamos vendiendo, nos tardamos 6 meses en entrar a H-E-B. Ok. Que para nosotros fue un súper, lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Cómo se metieron? Desde antes de que tuviéramos, te digo, desde que tenemos el render empezamos a mandar correos a todos, a Costco, H-E-B, Chedraui, Soriana, La Comer, todos tenían ya una presentación de cereal de quinoa, saludable, mexicano, aquí. Y H-E-B nos fue pelando poco a poco, nos tardamos, ya realmente llevábamos, o sea, aparte, el C7 de diciembre, esos días le mandamos muestras a H-E-B esa semana, ¿se cuenta? Ya. Así que como que sí nos adelantamos mucho. Yo creo que no es complicado entrar a autoservicios, pero sí es muy tardado. O sea, es algo muy burocrático que tarda y necesitas muchas firmas. Depende de la cadena, pero... Y procesos. Y procesos que toman mucho tiempo. O sea, hay altas de cliente que se tardan 1 año, por ejemplo. Sí. Así que nos tardamos 6 meses en entrar a H-E-B. Ya estábamos vendiendo en Mode, poquito a poquito. Vendemos 6 meses en tienda especializada, algo de e-commerce. Y H-E-B ya fue nuestro primer cliente formal, si se puede decir así. Nos dieron 25 tiendas de H-E-B, las de aquí de Monterrey, y ahí empezamos tal cual. Ese año, el 2022, lo cerramos con 1.7 millones de pesos de venta. En 2022. 2022. Ok. Sí. ¿En solo los H-E-Bs? En solo los H-E-Bs y las tiendas especializadas. ¿Pero el H-E-B le ganaba a las tiendas especializadas? Por supuesto. Sí, por muchísimo. O sea, el 80-20 era H-E-B. Ok, ya. O sea, para una empresa que va empezando un producto, sí es súper recomendable tirarle a que vendan en H-E-B. Por supuesto. Sí, digo, a ver, depende de la estrategia de cada quien. Hay gente que lo puede hacer hasta D2C en un e-commerce y tienes un poquito más de margen. Pero definitivamente si es un producto que hace sentido que esté en los supermercados, H-E-B es un excelente cliente y es un excelente primer cliente también. Los portales, por la forma de pago, por los descuentos comerciales, la verdad es que son muy nobles. Cualquier persona que tenga un producto de consumo te va a decir que H-E-B es un gran cliente. Y pues nos tocó suerte que fue el primero para nosotros. Okay. Nosotros vendemos 6 meses en H-E-B, cerramos el año con 1.7 millones de pesos de venta. Principios del 2023 ya estábamos entrando al súper, que básicamente es el H-E-B de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas. Son una cadena de tiendas regionales también del noreste del país, muy bonitas también. Y ese fue nuestro segundo cliente. Y ellos nos metieron a 35 tiendas. 35 tiendas a nivel nacional. 35 tiendas a nivel nacional. Y justo por ese tiempo fue cuando nos invitan a Shark Tank. Que la invitación nos llegó como en enero del 2023. ¿Shark Tank te invita o tú buscas? Nosotros buscamos. Pero por lo general Shark Tank te invita. ¿Ah, sí? Sí, o sea, Shark Tank tiene los scouters, ¿haz de cuenta? Que literal es una persona o varias personas buscando en Instagram, en Google, donde sea, proyectos pues proyectos que valgan la pena participar como para las temporadas de Shark Tank, ¿no? En mi caso, yo me acuerdo que estaba en el gimnasio como a las 8 de la noche. Teníamos un grupito de WhatsApp de muchas empresas de alimentos y un chavo pone, oigan, una persona de Shark Tank que está buscando pues, a proyectos para participar en la 8ª temporada por si alguien se anima. Y me acuerdo que como que ni lo pelaron tampoco. Así que le mandé, yo vi eso, dije, no manches, bruto, ¿verdad? Sí. Justo también estábamos empezando el alta con Fresco, que Fresco es pues una cadena de La Comer, tiendas también muy bonitas, pero son muy fuertes en Ciudad de México y en Guadalajara. Ya, así que es un poquito más fresita, ¿no? Es un poquito más fresita y también está un poco más lejos del norte, así que nosotros decíamos, ok, H-E-B de cierta manera como que lo podemos controlar porque pues estamos en casa, ¿no? Pero ya el hacer el brinco a Ciudad de México o a Guadalajara, no tienes tampoco muchos recursos, ¿verdad? En el equipo era Rodrigo y yo, yo creo que ahí lo que funciona mucho es la experiencia que tú traías en lo que viene siendo las relaciones, negocios internacionales, ¿no? O sea, como que considero que hicieron un buen equipo entre un creador y un logístico, ¿no? Sí, definitivamente nos fuimos acomodando de una forma en la que pues, hasta la fecha trabajamos muy bien. Y más que nada por el hecho de ir a Shark Tank, que sabía, yo luego lo dije, esto es un anuncio que nos va a poder ayudar muchísimo y no nos van a cobrar. O sea, es un anuncio gratis, ¿no? Luego hay muchos, viendo episodios de Shark Tank, hay muchos donde los mismos inversionistas dicen, tú nada más viniste aquí para publicitarte.
¿Cómo le haces para que no se sienta eso? No, a ver, o sea, nosotros realmente no íbamos nada más buscando eso, pero definitivamente yo creo que es algo que invariablemente si vas a tener, ¿no? Vas a tener los ojos porque es un programa divertidísimo, padrísimo y pues ayuda el hecho de que lo pongan en la tele, ayuda el hecho de que lo pongan en YouTube. No sé, realmente nosotros fuimos con la mente muy abierta, íbamos con muchas ganas también de participar. ¿Cuánto tiempo planearon el pitch? Te dan poco tiempo para planear, así que haz de cuenta que nosotros nos dijeron... O sea, te dicen... Te dan un mes más o menos para todo. O sea, te dicen de que, oye, pues ya quedaste y en tal fecha, o sea, 30 días, vienes a Ciudad de México a grabar todo. Ya. Nosotros... ¿Te pagan el vuelo y todo? Sí. Ya. No, sí, no me acuerdo. Creo que sí te pagan el vuelo. Ya. Y es tempranito, a las 6 de la mañana y el hospedaje. Entonces, en friega. Tuvimos como un mes. Yo me acuerdo que al principio yo quería hacerlo improvisado, el pitch. Ya. Y Rodrigo no. Y qué bueno que no lo hicimos improvisado. La verdad es que nos salió muy bien el pitch. Estuvo muy bien. Los primeros, o sea, se aventaron 2 muy buenos hooks. Sí. Que es la comparativa del azúcar. Eso es buenísimo, sí. O sea, haz de cuenta que con ese sí ganchan. Sí. Ese fue Rodrigo 100%. Definitivamente lo visual está súper atractivo, ¿no? Sí, porque os da cuenta que, bueno, se puede decir que para crear un reel viral se ocupan las palabras, pero también algo visual. Lo visual, sí. Y es lo mismo para un pitch de venta, entonces fue un super hook, yo creo. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí estamos muy felices con eso. Me acuerdo que lo estábamos practicando un día antes. Nos paramos como a las 6 de la mañana para ir a pichar, junto con otros proyectos que también fueron como que en el mismo tiempo. Fuimos, la verdad es que padrísima la experiencia. Sí es verdad todo, o sea, sí es la primera vez que ves a los Sharks cuando estás en el set. Dura un poco más, ¿verdad? El video de YouTube dura como 10 minutos. Estás realmente ahí como 1 hora. ¿Ah, neta? Sí. Así que como que te platican mucho, pero la verdad yo siento que la experiencia estuvo padrísima. O sea, desde la producción, desde los Sharks también, como que mucha gente va con mucho nervio. Nosotros realmente sí... Y yo creo que se veían muy seguros. Sí. Y yo creo que eso es algo importante, ¿no? O sea, si tienes tú un emprendimiento, no hay persona en el mundo que se sepa mejor la información que tú. Sí. Así que no hay por qué sentirse nervioso, porque literalmente tú eres la persona que creó ese producto. Así que, pues, literalmente lo que tú dices es ley. O sea, tú te sabes todas las entrañas de tu negocio. ¿Y se asesoraron para el tema de la evaluación? Fíjate que Shark Tank te presta a una persona para que te medio asesore. Okay. Realmente lo que hicimos, que fue medio, pues medio así, al ojo de buen cubero, fue que vimos un chorro de episodios de Shark Tank en YouTube. Todos que tengan que ver con productos de consumo. Y anotábamos. Y con base en eso. Anotábamos, sí, de comparativa. Que digo, también o sea, también existe como un cierto tipo de... Es un método de evaluación también, formal y todo. Nosotros lo hicimos de forma informal. Pero sí, vimos como unos 30 videos de productos de consumo. Vimos más o menos las ventas que tenían, con la evaluación que estaban buscando, con el porcentaje que estaban buscando. Y en base a eso hicimos la evaluación. Ok. Sí. ¿Y qué sucede ya que llegan a pichar? Ahorita me platicabas un poquito, pero platícanos a todos cómo fue el... Sí, llegamos y nos fue muy bien. Realmente nosotros teníamos la esperanza de que nada más nos hagan una oferta, ¿no? Y como que... O sea, no queríamos tampoco llegar y que nos quedemos como que, oye, no, nadie te peló, híjole, pues qué mala onda. Pero... Algo que se me hizo bien interesante es que uno dijo, este es mi desayuno de todos los días. A Mauri Vergara fue el que dijo eso. Ahí, ¿qué onda? O sea... No, ya sabíamos que nos estaba yendo muy bien. Sí. No, a ver, hicimos el pitch y la verdad es que nos sentimos muy bien. Empezamos a contestar preguntas. La verdad es que los Sharks nos tocaron súper como muy dispuestos, muy como que receptivos. ¿Qué les ofrecieron? Originalmente, si no me equivoco, estábamos valuando la empresa en... Bueno, si eran 12 millones de pesos. Y estábamos pidiendo 1.2 por el 10%. Ya. Hubo una oferta que primero nos la hace Oso, y aparte Oso como que cuando Oso era el que como que fue un poquito más crítico de la marca, así que pensamos que se iba a salir y nos hace una oferta en conjunto con Ale Ríos y con Amaury Vergara era creo que 1.2, 1.5,
pero por el 10%. Ya. Estaba valuando la empresa como en 9 millones de pesos, más o menos. Y luego luego Marcus Dantus y Alejandro Lichi hacen una contraoferta que nos estaba evaluando como en 10 millones de pesos, pero con una regalía por caja, que eso pues no hacía sentido. Ya. Me acuerdo que nos fuimos siempre, o sea, nos terminamos yendo por la oferta de Ale Ríos, de Oso y de Amauri. Y haz de cuenta que pues se acaba el programa y súper felices y todo. Y ahí fue cuando empezamos como que con el proceso de due diligence. Así que la forma en la que funciona en Shark Tank es que primero vas, haces el pitch, tienes una evaluación, se ponen de acuerdo en el programa y luego, posterior al show, ya se reúnen. Empieza el due diligence, ¿no? ¿Qué es el due diligence? El due diligence es básicamente pues verificar que toda la información que comentaste en el programa sea verdad. Y también pues formalizar varias cosas. Yo me acuerdo que en ese momento estábamos dados de alta como persona física. Ya. Así que la marca, por ejemplo, estaba a nombre mía y de Rodrigo, ¿no? Así que pues al momento de invertir como inversionista no le puedes meter a una persona física. Tienes que constituir una empresa, una persona moral. Hicimos una SAPI. Seguimos los derechos de la marca a la SAPI pues, para que puedan como que invertir en la marca. Sí. Y todo ese proceso nos tardó como un año más o menos. Así que en lo que nos tardamos del año, como te había dicho, habíamos cerrado el 2022 con 25 puntos de venta. Luego en el trayecto del 23 entramos a 35 al Supers y luego entramos a 21 Frescos. Y cerramos de puntos de venta, cerramos con 77 puntos de venta. Okay. Así que tuvimos un crecimiento como de 3x, ¿verdad? Digo, la base es súper baja, pero sí, fue un crecimiento importante. Y cerramos ese año con 4.5 millones de pesos en venta. En venta. Sí, así que al momento en el que ya estábamos como renegociando, creo que era 17% lo que se iba a llevar cada Shark por 500 mil pesos cada uno. Los gastos también operativos que teníamos nosotros ya estaban más elevados porque es un gasto variable, sí, porque estamos vendiendo conforme más. Vas creciendo. Exactamente. Así que ese capital ya no hacía sentido tanto agarrarlo por el hecho de que nos iba a durar 2-3 meses. Ya. Así que pues el ceder casi el 20% de la empresa por capital que te va a durar 2-3 meses no nos hacía tanto sentido. Y por eso también decidimos no aceptar la oferta ya después del due diligence, ¿no? Okay. La verdad es que teníamos todavía recursos propios como para poder fondear el crecimiento. Y sustentando todo. Exactamente. Y a ver, lo más inteligente y sobre todo con empresas de consumo, de productos de consumo, es muy común que cuando vas empezando, año con año, vas aumentando 300% tu venta. Sí. Porque la base es pequeña. Así que pues entre más puedas posponer el diluirte con participación, es lo más inteligente, ¿no? Sí. Así que el 2023 lo cerramos, como te comentaba, en 4.5 y luego el 2024 entramos a Walmart Express, que fueron 96 puntos de venta. Ese lo cerramos con 220 puntos de venta. Ese año lo cerramos con 13 millones de pesos. Okay. Y luego ya este año, ahora sí, pues un crecimiento más agresivo de los 220 puntos de venta. Ya estamos buscando cerrar este año con 850 puntos de venta. Ok. Así que ¿Cómo fue creciendo el equipo de Groovies? Fíjate que muy lento, pero muy padre también. Empezamos Rodrigo y yo contra el mundo. Digo, tercerizábamos todo, sí, ¿no? La contabilidad, las redes, todo. Y en el 2024 es cuando se mete Mónica al equipo. Okay. Un saludo ahí a Mónica, ya está en el área administrativa. Nos ayudó un montonal porque llega un punto en el que ya no puedes hacer todo, ¿verdad? Sí. Así que fuimos los tres por prácticamente casi todo el 2024. Y luego ya en el 2025, este año, contratamos también a Tania, que es nuestra cuenta clave cuando entramos con Walmart. Okay. Como para hacer análisis ya como que de un poquito más a detalle de puntos de venta y demás. Contratamos a Ian, que es un máster para todo el tema de online. Todo lo que es Mercado Libre, Amazon, Shopify. Yeah. Como que esa vena del negocio, como que crecerla. Sí. Contratamos a Pablo también, nuestro practicante de oro, que también es un todólogo y hace muchas cosas. Contratamos a María, ya internalizando un poquito más el área de marketing. Más que nada porque no queríamos estar topados con el output de videos que podíamos sacar. Sí. Tú sabes, ¿no? Como marketero, pues tienes que intentar muchas cosas y ver qué funciona e ir cambiando. Y bueno, estamos por contratar a otras 2 personas. Okay. Así que pues este año sobre todo fue cuando ya empezó a crecer un poquito más el equipo.
Y yo creo que es algo bonito, seguramente tú lo has vivido, que como emprendedor, año con año va cambiando tu rol también dentro, Sí. dependiendo del crecimiento que vas teniendo. Y delegar es clave. Y delegar es súper clave, pero cuesta. fíjate, sí. Hay es un sentimiento, yo creo que como de... Yo te diría así como, no sé, como que miedo a que las personas no lo hagan como tú lo quieres, como tú lo solías hacer. Sí. Pero justo ahí yo creo que algo bien importante es ese tiempo que esa persona te quita, te enfoca más en tu visión y en lo que quieres lograr. Claro. Entonces, conforme vas delegando, vas a pasar de 200 puntos de venta a cumplir tu meta, ¿no? Sí. Y a ver, también hay algo, o sea, algo esencial para poder delegar de forma correcta es tener las habilidades para comunicar lo que tú estás buscando al momento de delegar de forma clara para que la persona a la que le estás delegando pueda entenderte y más o menos te agarre para darte lo que estás esperando, ¿no? Eso empieza desde nosotros, desde que tienes que tener habilidades para identificar a la persona y ver si puede hacer o no puede hacer la chamba. Y también al momento de comunicar lo que estás buscando. Así que no es como que delegar, pero tú tienes cierta responsabilidad también al delegar, ¿no? Sí. Pero sí, definitivo. A ver, al principio lo importante era como que vender muchísimo y estar al tiro con el e-commerce y demás. Y ya conforme van pasando los años y el crecimiento de la empresa, la misma empresa como que te va acomodando de las necesidades que tiene tuyas como founder, ¿verdad? O sea, oye, a lo mejor ahorita te toca ser más bueno para crear equipos y hacer algo de comunicación y establecer metas, cuando antes pues tú eras el que así tenías que hacer las metas, ¿no? Y seguramente el siguiente año van a ser otros retos, pero yo creo que esa incertidumbre y esa habilidad de ser como medio camaleón en todas las habilidades dentro de un emprendimiento, pues es parte de lo que tienes que tener como buena cualidad de founder, ¿verdad? Sí. ¿En qué estados son los que más se vende actualmente Groovies? Híjole, pues Nuevo León definitivamente, al ser de acá, yo te diría que también Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Puebla, son como que nuestras zonas así un poquito más fuertes. ¿Y cómo van con el proceso de algo internacional? Fíjate que nosotros nos han buscado de Colombia, de Argentina. Hace poquito empezamos también, ya estamos muy felices precisamente por eso, empezamos a exportar a Guatemala. Ok. Así que fue como que nuestro primera... yo como Lean soy súper feliz y bien orgulloso de ese win que tenemos en Groovies. Ya estamos en 63 tiendas de Guatemala. Okay. Lo que está padre de Guatemala es que es un mercado relativamente pequeño, así que no estás entrando a un Estados Unidos que son 356 millones de personas y cada área es una cosa, ¿no? Sí. Aquí en Guatemala creo que son 3 millones de personas. Es un mercado relativamente similar al mexicano. No tienes que tropicalizar mucho la marca. Y es una buena forma de hacer como una prueba piloto de LATAM y de Latinoamérica. Entonces, se puede decir que primero van a LATAM. Pues digo, ya estamos en LATAM, ¿no? Con Guatemala. Nos ha ido bien. Todavía falta como que definir bien la estrategia, porque va a llegar un punto en el que si quieres llegar a un Colombia, a lo mejor ya hace más sentido hacer algo de la maquila en una región más cerca, pues para que no te coma el gasto logístico desde acá. Sí. Así que digo, yo creo que tanto para Estados Unidos como para Guatemala, y es algo que muchas marcas hacen, al momento de abrir mercado en otro país, un país suficientemente grande para meritar hacer como que un salto y una penetración de mercado importante, pues hacer como que esa sinergia full de empezar a producir en la región en la que estás entrando, ¿verdad? Ya. Y en cuanto al tema, siempre me salen estos videos de que los cereales los tienes que poner aquí porque el niño los va a ver y quién sabe qué. No sé si has visto ese tipo de cosas. Sí. ¿Cómo juegan ustedes dentro de lo que viene siendo el pasillo de los cereales? ¿Cómo dominan ahí? Híjole, fíjate que es todo desde la negociación con el comprador. Y ahí le tienes que tú vender pues la visión que tienes como Groovies, ¿no? La verdad es que nos ha tocado mucha suerte. Por lo general los compradores son un poquito difíciles famosamente. Pero a lo largo de estos 3 años que llevamos con el proyecto, hemos tenido muy buena relación con los compradores. Yo creo que sirve mucho que soy muy gorrón, así que pues siempre ando ahí como que picando y llega un punto en el que ya haces buena relación con ellos. Pero es eso, o sea, es tener una buena comunicación, que ellos también se sientan como, oye, padrísimo que le estoy dando oportunidad a este proyecto, a este producto y lo voy a impulsar, ¿no?
Obviamente tiene que haber buena rotación, obviamente tienes que elevar el ticket promedio y todo eso le ayudas para que el comprador te impulse un poquito más y te dé un poquito más de visibilidad. Ya. Dentro de lo que viene siendo el testeo de lo que es el producto, de que el producto esté bien ordenado, que no esté fuera de lugar o así, ¿cómo le hacen para tener, o sea, me imagino que pueden tener muy buen control aquí en Monterrey, pero ¿cómo hacen para tener ese control de calidad, de que estén todo en su divino orden en todos los demás puntos de venta? Es complicado realmente. Hay básicamente dos formas, ¿no? Está desde tener una promotoría interna, en la cual tú tienes que dar de alta a la persona y la persona es un equipo dedicado a tu marca solamente para ir tienda por tienda a revisar pues que el producto esté bien exhibido, o una promotoría compartida. Realmente para que valga la pena y sea costeable la promotoría directa tienes que tener más de 3 SKUs, tienes que tener como unos 6 SKUs para que... ¿Qué es un SKU? SKU es un gramaje y un producto, haz de cuenta. Okay. Así que Fruity Groovies es un SKU de 250 gramos. Si abrió una caja de 150 de Fruity Groovies sería otro SKU. Ya. Nosotros, todo el crecimiento que hemos estado teniendo, que también yo creo que es algo que nos da mucho mérito, había sido con 2 SKUs nada más. O sea, con chocolate y vainilla de 250 gramos. Ya. Y a mediados finales del 2024 fue cuando entra Fruity Groovies. Este año vamos a sacar otro sabor y otro SKU que ese todavía se está cocinando todavía. Se vienen cositas. Sí. Pero nosotros ahorita utilizamos una promotoría compartida que nos ayuda y visita semanalmente todas las tiendas en las que estamos. Okay. Ahorita justo parte del reto es, pues para que sea costeable, ver cómo le vamos a hacer para priorizar ciertos puntos de venta con estos 800 que se vienen, ¿verdad? Sí. Que pues va a estar interesante también con la entrada de muchos puntos de venta. ¿Cuáles son como los principales problemas que enfrentan ustedes como founders en su día a día? Pues digo, siempre es como que no se te acabe la lana de la cuenta para poder seguir creciendo de forma constante. ¿Todo lo reinvierten y así? Sí. Digo, ahorita ya, gracias a Dios, ya llegamos a un punto en el que ya podemos como que ya se está haciendo muy sustentable el negocio, ¿verdad? Pero te diría que es que la cuenta de banco nunca esté en ceros, que nunca nos falte producto y que también siempre podamos tener producto que esté saliendo, ¿verdad? Sí. Eso a grandes rasgos. Digo, decírtelo así está mucho más fácil que realmente hacerlo, pero pues eso implica tener una maquila sana, siempre buscar como que mejorar ciertos márgenes, también como que pensar a futuro de ver, oye, tenemos la capacidad de producción para poder crecer tanto, no solamente este año, sino porque el siguiente año también estamos esperando un crecimiento del 300% y después de ese año también 300%. Sí. Así que pues tienes que desde antes como partir y actuar en base al crecimiento que estás buscando tener los siguientes 5 años. No puedes pensar tan a corto plazo. Así que es buscar una producción que te pueda sustentar el crecimiento que estás buscando tener, justificándolo con los puntos de venta también que tienes. Para que puedas agarrar un SKU para ti. Exactamente. Ya. Sí. Y normalmente está esta famosa frase de que no hagas socios a tus amigos, mejoras... Perdón, ¿cómo va? Es no hagas a tus amigos socios, mejoras a tus socios tus amigos. Uh-huh. ¿Cómo es eso entre ustedes dos? Que era tu compa y luego se volvió tu socio. ¿Cómo lo han manejado para que hayan crecido este monstruo que se está creando, no? Fíjate que sí coincido con esa frase. Yo creo que con el caso particular de Rodrigo y yo, sí siempre fuimos buenos amigos en prepa. Nunca fuimos best friends así de que, oye, somos los mega turbo brothers, nada más tú y yo. Tenemos una muy buena amistad y, o sea, por eso estaba en mi casa en pandemia, nada más él y yo y otro amigo echando cheve. A conforme se fue dando la sociedad y el proyecto, yo creo que te vas conociendo mucho en el trayecto del proyecto. Y definitivamente no es tanto, es más que nada como que ser compatibles de la forma de trabajo, de la forma de respeto, de la forma de confianza. Sí. Es como una relación casi de pareja. De pareja. O sea, sí tienes que tener como que pues esa confianza y también esa comunicación
que también es algo que se va trabajando conforme van pasando los años. Porque me imagino que han tenido sus peleitas, ¿o no? Naturalmente todas las sociedades, como todas las parejas, tienen ahí, no diré peleas, pero definitivamente discusiones, y qué bueno. O sea, realmente yo creo que muchas veces lo que quieres es eso. O sea, buscas como que el retar la idea fortalecer. del otro, precisamente, pues para ver cómo, o sea, qué tan fundamentada está la idea de otro, ¿no? Hemos sabido llevarnos de forma muy buena, y creo que hacemos muy buena mancuerna, pero pues es a base de mucho trabajo, a base también de resultados, y también es importante que te la pases bien, siento yo. O sea, realmente yo creo que vamos a chambear y vamos a la oficina y sentimos que está padre, ¿no? Así que como que el buscar tener ese tipo de sociedad y ese tipo de ambiente del trabajo con las mismas personas que trabajan contigo es complicado, pero yo creo que hasta ahorita lo hemos logrado y es algo que nos sentimos muy orgullosos los dos. Hablando en cuanto a la mercadotecnia, ¿qué tan importante consideras que es todo este brandeo y toda esta imagen que están creando con Groovies? O sea, ¿cómo logran impactar a las personas? No, yo creo que sobre todo para un producto de consumo es sumamente importante tener una buena imagen. Si no, estás frito, ¿no? O sea, tienes que tener, o sea, tiene que haber muchas cosas que sean congruentes. O sea, el producto sí o sí tiene que estar bueno, porque un producto, por más bonito que esté el empaque, si no es buen producto, no se va a vender. Si eso lo combinas, un buen producto, con un buen empaque que esté llamativo, que llame la atención, que esté disruptivo, pues es una muy buena receta para que te vaya muy bien. En nuestro caso, repito, sentíamos que eran los mismos colores, los mismos paleta de colores en el anaquel, no había habido innovación y por eso quisimos llegar con una propuesta pues muy diferente a lo que tradicionalmente podías encontrar en el supermercado. A mí me encanta el diseño. Yo, si tuviera dinero infinito, pagaría para ver cómo hay muchas casas de diseño buenísimas aquí en México. Y me encantaría ver como que la interpretación de Groovies, la reinterpretación de Groovies por cada agencia, pues para ver cómo le meten su cuchara a cada uno. Pero definitivamente es bien importante que esté atractivo, pues para que la gente se enamore del producto, ¿no? Visualmente, pues somos muy visuales todos. Así que si combinas un producto que visualmente sea atractivo, con que esté combinado con un precio relativamente accesible y un producto genuinamente bueno, yo creo que pues tienes algo interesante ahí en las manos. Oye, para ir concluyendo, ¿qué consideras que es el factor clave para poder escalar un negocio? El factor clave para poder escalar un negocio, híjole, son muchos. O sea, yo creo que tienes que ser apasionado, tener pasión sobre el problema que estás resolviendo, sea un cereal o falta de opciones en México, sea falta de comunicación de ciertas marcas que estás resolviendo. No sé, habrá 1000 proyectos que están resolviendo diferentes problemas. Pero te aseguro que los founders de los proyectos exitosos son muy apasionados por lo que están resolviendo. Así que yo creo que eso es importante, tener como la pasión del problema que estás resolviendo y que el problema sea suficientemente grande para que el impacto que llegues a tener tenga un impacto económico importante, ¿no? Y que pues resuene fuerte, ¿no? En el caso de los cereales, es una industria de casi $2 billones al año en México. Así que, pues si haces el esfuerzo de hacer un emprendimiento y de hacer como este impacto importante y te agarras un cachito del 5, del 2% de ese mercado grande, pues es suficientemente grande el pastel como para llevarte a lo importante. Yo creo que es importante tener el equipo correcto también, o sea, la gente y una actitud positiva sobre todo. Yo creo que también ser optimista siendo founder es bien importante, porque va a haber momentos en los que pues vas a ver muchas situaciones muy retadoras y parte de lo bonito o parte del arte es tener como que ese optimismo de que las cosas van a salir. Y yo creo que si tienes una buena cara a la gente y al trabajo, se te van abriendo puertas aunque no te des cuenta. ¿Y qué hábitos son los que no pueden faltar en tu día? En mi día personal, híjole, definitivamente el ejercicio a mí me gusta mucho. Me procuro siempre también levantarme temprano y justo este año me reté un poquito a empezar a leer un par de libros que antes no leía mucho. Yo soy muy auditivo, me encantan los podcasts, por eso estoy muy feliz de que me hayas invitado acá.
Pero sí, pues yo diría más que nada el ejercicio. También empecé a hacer algunos ejercicios de gratitud, que yo también creo que son súper importantes. No creas que mucho, 5 minutos, como que de las 10 cosas que agradeces, tanto chiquitas como grandes, ¿no? Para mantenerte un poquito presente. Yo creo que pues es algo que me gusta hacer, ¿no? Pues listo. Yo creo que con esto se termina un gran episodio, Jorge. Perfecto. Muchas gracias mucho, Toño. muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti.